Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que se basa y está relacionado con muchas dudas que han surgido con respecto al tema del referendo revocatorio. Ya los pasos han sido aclarados y quiero reiterarlos. Una vez que sean recolectadas las más de 200.000 firmas, más de 1 millón que recolectó la oposición, representa un 1% del padrón electoral en teoría, según lo que propone y lo que establece la ley y las resoluciones regulatorias de referendos del Consejo Nacional Electoral. El CNE en 5 días dicta y también establece los puntos de verificación de firmas y de huellas para que se inicie el proceso de verificación de firmas, que podría tardar aproximadamente un mes, ya que verificaría firmas lunes y martes por semana, un mes. Luego anunciaría y daría la autorización, una vez verificadas las firmas y aprobadas las planillas del 1%, daría la autorización para recolectar las firmas de 4 millones o del 20%, que representan 4 millones de firmas, y una vez sean verificadas, podría tardarse incluso más de un mes convocar a un referendo revocatorio, es decir, aprobar las planillas, 3 días después convocar a referendo revocatorio. Después de la convocatoria, a más tardar 90 días, se hace el referendo revocatorio, y allí es donde surge la pregunta. Sí, se necesitan más de 7 millones de firmas para que el actual mandatario venezolano Nicolás Maduro sea revocado, ya que obtuvo 7 millones de firmas en las elecciones del 6 de diciembre, y para revocarlo debe haber una cantidad mayor o superior a la cantidad de votos que obtuvo en el último proceso electoral, por lo cual más de 7 millones de firmas necesita Venezuela para revocar al actual presidente Nicolás Maduro. La gran duda surge ya no solamente con respecto al proceso, que ha sido aclarado, lo he aclarado en este canal y muchos periodistas también lo han aclarado, sino también surge con respecto a qué pasará en Venezuela políticamente hablando después del revocatorio y durante este proceso. Es decir, ¿quién gobernará a Venezuela? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué se habla tanto de la fecha del 10 de enero de 2017? ¿Quién asumiría la presidencia? ¿Qué escenarios pueden darse? ¿Estará dispuesto el gobierno a aceptar ser revocado, o Nicolás Maduro a aceptar ser revocado? Quiero comenzar con este interrogante, porque si bien Nicolás Maduro aceptó los resultados del 6 de diciembre, aparentemente y políticamente no le quedaba otra opción. Entonces se podría hablar de un escenario en el que tal vez no esté dispuesto Nicolás Maduro ni el gobierno a aceptar que el actual mandatario sea revocado tan fácilmente. Si bien debe hacerlo porque así lo establece la ley y la Constitución, de no hacerlo estaría violando la Constitución y sería un orden o una violación flagrante al orden constitucional venezolano, más de lo que ya ha sido violada lamentablemente. Pero se ve un escenario, se puede prever, en el que tal vez el gobierno no acepte ceder ante una revocación del mandato de Nicolás Maduro, por lo cual acciones por parte del gobierno, acciones políticas, acciones de campaña, de presión o incluso medidas militares podrían ser tomadas en cuenta. Pero sin pronosticar y vaticinar ese escenario, que espero no suceda, ni siquiera que Dios lo permita, en territorio venezolano, entonces, si Maduro es revocado, ¿quién sería el presidente? La respuesta a esta pregunta radica en una fecha que los venezolanos deben tener presente: 10 de enero del 2017. Es decir, el revocatorio ha sido solicitado cuando Maduro cumplió su tercer año en el gobierno. Lo cumplió el 19 de abril, pero en año calendario lo cumplió apenas empezando 2016, el 1 de enero de 2016. Por lo cual se habla de que debe ser revocado. La oposición ha caracterizado la importancia de que el revocatorio se realice este año. ¿Por qué? En simples palabras, y luego explicaré por qué. Porque la importancia que tanto ha destacado la oposición de que el revocatorio se realice este año, debido a que si la revocación ocurre antes del 10 de enero de 2017, asumiría temporalmente la presidencia Henry Ramos Alup, o la asume el presidente de la Asamblea Nacional, quien es actualmente Henry Ramos Alup, mientras se convoca elecciones 30 días después. Pero si la revocación se hace u ocurre, o Maduro llega a ser revocado después del 10 de enero de 2017, no habría elecciones, sino que su periodo lo completaría hasta 2019 el vicepresidente ejecutivo de la República que él elija, pero que actualmente es el señor Aristóbulo Istúriz. La respuesta radica, y quiero que la analicemos, en el artículo 233 de la Constitución. Habla de las faltas absolutas. Sí, se habla de muerte, renuncia, destitución decretada, incapacidad física o mental,
o abandono de cargo. Ninguno de esos escenarios es factible porque Maduro no va a renunciar, no va a abandonar el cargo, no va a ser destituido y tampoco por incapacidad física o mental. La falta absoluta por la cual Maduro dejaría la presidencia sería por la revocación del mandato. Y si es revocado, ya ahí se produce la falta absoluta. Y al haber una falta absoluta, esta debe ser cubierta según lo previsto en esta Constitución y en la ley, según lo reza el artículo 233. Pero cuando se produzca la falta absoluta, lo dice el artículo, lo cito textualmente, cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa, antes de tomar posesión se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Lo dice el artículo. ¿Qué significa esto? Que si Nicolás Maduro llega a ser revocado antes de cumplir su cuarto año, antes el 10 de enero de 2017, se convoca a elecciones 30 días después, es decir, en un mes, pero mientras se convoca elecciones asumiría temporalmente la presidencia en el lugar de Maduro el presidente de la Asamblea Nacional, quien es actualmente Henry Ramos Alup. Ahora, la otra vertiente es si la falta absoluta del presidente o presidenta de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos. Sí, eso es lo que ya es mencionado. Ahora, si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, es decir, ya al cumplir su cuarto año, le quedarían 2 porque son 6 según el artículo 230. Y si Maduro es revocado ya al cumplir su cuarto año, es decir, después del 10 de enero de 2017, ya serían los 2 últimos años de su mandato, según lo dice la Constitución, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. La otra vertiente es que si Maduro llega a ser revocado después del 10 de enero de 2017, al cumplir su cuarto año, sí, es revocado, pero no habría elecciones, sino que su periodo lo culminaría hasta 2019 el vicepresidente de la República, que él designa para aquel momento, pero que actualmente es Aristóbulo Istúriz, por lo cual si Maduro es revocado, en resumen, entonces si es revocado antes del 10 de enero de 2017, asumiría la presidencia temporalmente, mientras se convoca elecciones 30 días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup. Si lo revocan a Nicolás Maduro después de esta fecha, no habría elecciones, sino que su periodo lo completaría hasta el 2019 el vicepresidente de la República, quien es actualmente Aristóbulo Istúriz. Y allí radica la importancia que tanto o en la que tanto ha insistido la oposición de que el revocatorio se realice este año. Enrique Capriles mencionó que de nada sirve que el revocatorio no ocurra este año, se debe realizar este año cuanto antes. ¿Por qué? Sí, entonces es revocado Maduro después del 10 de enero de 2017, asume la presidencia el vicepresidente. El vicepresidente sería uno designado por él, lo que implicaría la culminación de su mandato con el mismo gobierno, con otro presidente, pero con el mismo gobierno, de la misma ideología que tanto ha denunciado la oposición y que los venezolanos, o con el cual los venezolanos están descontentos por su mala administración. Seguiría también un gobierno con otro presidente, pero también de ideología socialista, izquierdista y chavista. Si es revocado antes del 10 de enero de 2017, se generaría una transición política en Venezuela. El gobierno actual, el gobierno chavista, sería desmantelado, sería el fin del chavismo, del ciclo de izquierda en Venezuela, así como ha ocurrido en otros países como está pasando en Brasil, ocurrió en Argentina, está ocurriendo en países como Perú, como Colombia. Entonces sería ya una nueva transición política en la que asume temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional, opositor Henry Ramos Alup, de derecha, y mientras se convoca elecciones habría entonces un nuevo presidente. Y esto es otro escenario. ¿Quiénes podrían ser los candidatos en una eventual nueva elección presidencial? Se podría hablar de Leopoldo López. ¿Por qué? Porque inmediatamente asuma la presidencia Henry Ramos Alup si Maduro es revocado antes del 2017, del 10 de enero de 2017, Henry Ramos Alup asumiría la presidencia y podría decretar, lo más probable es que así lo haga, si esto ocurre, la ley de amnistía para la liberación de todos los presos políticos, entre ellos Leopoldo López. En 30 días se convoca elecciones, la campaña política podría empezar a andar. Leopoldo López se lanza a la presidencia junto con otros candidatos como podrían ser Henry Falcón, progresista de centro derecha, también
María Corina Machado. ¿Y por qué no se habla de Enrique Capriles? Porque según la ley electoral, al haberse postulado a la candidatura de la presidencia por 2 años o 2 veces, ya no puede hacerlo una tercera vez, por lo cual no podría postularse Enrique Capriles como presidente porque ya lo hizo 2 veces contra Hugo Chávez en el 2012 y contra Nicolás Maduro en 2013. Ambas elecciones las perdió, ya no podría postularse, pero podría vaticinarse un escenario en el que, de ganar Leopoldo López una eventual elección frente a Henry Falcón, María Corina Machado como los candidatos de mayor peso, a pesar de que pueda haber otros de otros partidos incluso que no sean de la oposición, que no sea la MUD. Entonces se podría formar una alianza de gobierno en el que habría conexión y vínculos entre Enrique Capriles, miembro del gabinete de gobierno, junto con un Leopoldo López que podría ser electo presidente. Ese es el escenario que podría vaticinarse. Es el futuro de Venezuela que podría darse si Maduro es revocado antes del 10 de enero de 2017, fecha clave. Por ello la importancia en la que ha insistido la oposición de que el revocatorio no sirve de nada si no se realiza este año. Pero de no realizarse este año, entonces habría o seguiría el mismo gobierno con la misma ideología, aunque con otro presidente. Y allí se basa la denunciada posible estrategia del gobierno de decretar los días no laborables, miércoles, jueves y viernes, para alargar el proceso de verificación de firmas del CNE, extender el revocatorio hasta después de diciembre, para utilizar mecanismos de presión política en los que alargarían el proceso para mantener su gobierno. Activistas políticos muy conocidos en las redes sociales, entre ellos como por ejemplo el famoso Julio Jiménez Hetler, @Julio Coco, ha sido un personaje muy polémico en Twitter porque ha expresado su opinión de estar en contra del revocatorio. ¿Y por qué? Él alega que es porque el revocatorio es un instrumento o un mecanismo orquestado por el régimen, planeado por el régimen, por el gobierno, tras su inclusión dentro de la Constitución aprobada en 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente, que dio paso al gobierno de Hugo Chávez, revocatorio que Hugo Chávez amparaba, con el cual no está de acuerdo este gobierno, pero que Hugo Chávez apoyaba porque él decía que todo mandatario al cumplir su tercer año debía ser evaluado en su gestión para que el pueblo decidiera si podía seguir en el gobierno o no. Entonces es una figura, la del revocatorio, que el mismo Chávez apoyaba. Pero ¿por qué dice Julio Coco, el famoso Julio Coco, que no está de acuerdo con ella y que es un mecanismo orquestado por el régimen? ¿Por qué? De extenderse, como planea a través de tácticas de presión sobre el CNE, podría controlar el CNE, ya que no hay división de poderes en Venezuela, extendería el proceso hasta después del 10 de enero de 2017 para que sí, Maduro es revocado, pero asumiría la vicepresidencia alguien es designado por Maduro con la misma ideología, chavista, izquierdista, socialista, y el gobierno se mantendría en el poder. Por ello así lo configuró en el artículo 233. En aquel entonces el gobierno venezolano, en esa Asamblea Nacional Constituyente, los diputados oficialistas de aquel entonces, por ello lo habría configurado así la figura del revocatorio del gobierno, para que en caso de ser revocado, al cumplir su cuarto año, seguiría un presidente del mismo gobierno, manteniendo o haciendo que la revolución sobreviva. Ahora, en lo que tal vez no está, o se está equivocando Julio Coco, y de lo cual tal vez no se esté percatando, es que el proceso del revocatorio, dada la velocidad con la que los procesos políticos o el proceso político de campaña, de movilizaciones, de presión, la vía constitucional más la presión que lleva a cabo, la presión social por el descontento que genera niveles de ingobernabilidad altos, que lleva a cabo la oposición, van a una velocidad más rápida que la del gobierno, y la velocidad del gobierno es la velocidad lenta para tratar, se alega la opinión pública venezolana, retrasa el proceso a través de presión sobre el CNE, de la noción de la ley de referendos, que no simplificaría el trámite, sino que seguiría la misma traba burocrática de las resoluciones del CNE, al darse el momento en el que el TSJ no apruebe la ley orgánica de referendos para hacer el proceso más rápido, entonces haciendo que el proceso se postergue. Pero si tal vez, según lo denuncian los venezolanos, el gobierno trata de postergar el revocatorio para que se haga cada vez más lento en llegar, y la oposición trata de hacerlo lo más rápido posible, de recolectar firmas rápidamente, entonces si la oposición va rápidamente y el gobierno quiere ir lentamente, los tiempos políticos indican que tal vez la rapidez sea la que gane, debido a que la presión es tanta, el descontento es tanto y el apoyo de la gente en las calles es tanto, que haría que la rapidez del proceso político que lleva a cabo la oposición sea más fuerte que la lentitud con la cual el gobierno quiere llevar el proceso para postergar el revocatorio.
y en caso de ser revocado Maduro, se mantenga el vicepresidente designado por él para que se mantenga el gobierno hasta culminar el periodo presidencial en 2019. Por lo cual, entonces, de eso no se esté percatando y sí es por ahora viable el referendo revocatorio mientras se realice en el 2016. Estas son las dudas, así ha sido aclarado, así podría ser el futuro de Venezuela si Maduro es revocado antes de 2017 o incluso si es revocado después de 2017. Eso es lo que podría pasar. Parece que el primer escenario es el más factible por la rapidez con la que la oposición está llevando a cabo el proceso, la recolección de firmas, aunque el factor tiempo implique o represente la traba que podría poner el Consejo Nacional Electoral al tardarse en verificar las firmas. El proceso del revocatorio es un proceso rápido porque la oposición lleva a cabo la parte del proceso que se basa en recolectar las firmas, pero la parte del proceso que la maneja el CNE y no la oposición, que es verificar las firmas, que es lo más importante, tal vez lo haga de una manera lenta para que el proceso se postergue. Y allí está el factor que podría perjudicar a la oposición, que tratará de hacer todo lo posible a través del mecanismo de la presión social, la gente en las calles, para que el proceso se lleve a cabo rápidamente. Y si se da en un mes la verificación del 1%, en 2 o 3 meses la verificación del 20%, entonces si estamos en mayo hablaríamos de unos 4 meses más, serían septiembre, luego 3 meses más para que en el máximo de ese tiempo se convoque el revocatorio, septiembre, más 3 meses implicaría que se podría dar el revocatorio en noviembre o en diciembre más tardar, y es lo más probable que ocurra en el escenario político venezolano. Así es como se puede ver el futuro de Venezuela después de un referendo revocatorio y en el camino a un referendo revocatorio. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nueva nota en la que las dudas han sido aclaradas y así podría verse el futuro de Venezuela políticamente, que se torne más convulso, aunque la gran pregunta es si esta crisis podría hacer que los venezolanos aguanten hasta noviembre o diciembre que se lleve a cabo el referendo revocatorio. Sí, en realidad es una pregunta y una duda que surge. Ahora, personalmente, podría no darse un proceso en el que una situación en la que la gente o el pueblo venezolano aguante. Podría darse una situación en la que se produzca un estallido social que, junto a un golpe de Estado, no son vías políticas, buscan un fin político, pero no son vías esencialmente políticas. Pero ese aguante que la población venezolana podría tener, ya que la crisis económica se pronostica en un 720% de inflación, entonces podría ser tan o mucho peor la crisis política para noviembre o diciembre, que la ingobernabilidad sería tan alta que podría darse un estallido social. Y ese aguante de la población pasa por, si llega a haber un estallido social antes de noviembre o diciembre, y eso pasa por la determinación de la población venezolana de hacer que el descontento llegue a niveles que producirían una ingobernabilidad tan alta que se generaría un estallido social, con el cual mencionó por cierto Capriles no está de acuerdo porque no son vías políticas. Entonces, de esa manera también se ve el escenario si realmente Venezuela puede aguantar hasta noviembre o diciembre que se haga el revocatorio, con una crisis económica que se torna cada vez peor, pero el escenario político es ese. Ahora, el escenario social es muy diferente y pasa por una ingobernabilidad que haría que podría producirse una implosión social que se ha estado produciendo focalmente, pero no generalmente al punto de llegar a ser un nuevo Caracazo, sino puntos focales de protestas que han sido también muy concurridas, saqueos que hubo por ejemplo también el 26 de abril en ciudades de Venezuela, como por ejemplo también Maracaibo. Pero el escenario político es que el revocatorio podría llegar en noviembre o diciembre. El escenario social es si realmente el aguante de la población pasa porque se produzca un estallido social para que ésta resista los embates de una crisis económica que cada vez es peor, hasta noviembre o diciembre que se haga el revocatorio, y la presión obliga que tal vez se haga antes, que el gobierno pueda ceder antes, pero lo más probable es que ceda ante la presión política que genera una revocación o que podría generar una revocación. Eso es lo que podría pasar en Venezuela. Nos encontramos en una próxima edición de Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano desde Venezuela. Hasta luego.